Les voy a enseñar dos casos de dos pacientes, los dos son pacientes míos, o sea que, de hecho, con uno de ellos me estoy echando un poco de tierra encima también, pero de vez en cuando vale la pena que uno darse un poco de, recordar un poco lo malo, porque de lo malo es lo que uno aprende más que de lo bueno. Este paciente es una señora de 52 años, que la vi, pues fíjense, ¿cuándo? 1978. Y en aquella época, con su cadera bastante afectada y con una calidad de vida muy mala, aunque era joven, en aquella época todavía se consideraba que menos de 60 años era muy joven para ponerse una prótesis, hoy ya no se piensa en eso. Esta mujer le puso una prótesis que ya era una tecnología ya un poco vieja, pero era una tecnología muy probada. Y ahí la ven con su prótesis andando como un riguilete 30 años después. O sea que, en resumen, 30 años, una operación. Contrasten eso con este paciente, un granjero. Los granjeros en Minnesota es lo mejor, el mejor paciente que uno puede tener. Lo único que quieren es que uno les arregle el problema para volver a la granja a labrar y a ordeñar las vacas, o lo que tengan. Y este era un hombre de 52 años, o sea, lo mejor, con una buena salud, pero con mucho dolor en su cadera y una movilidad muy limitada. Y tenía una imagen muy similar a la de la señora que enseñé antes. Y como era un hombre joven y muy activo, pensé, bueno, esto era en el año 1980, pensé, le voy a poner la última tecnología que hay, que es lo mejor. Y le puse le hice la operación que se hacía en aquel momento, que estaba de moda en aquel momento, que estaba aconsejada para gente joven. Y ahí la tienen en 1980, es una operación que no es perfecta, el cirujano ortopédico que la vea dirá, no es perfecta, y estoy de acuerdo que no lo es, la posición es un poquito exagerada, pero a los 4 años la prótesis le fue al tacho y ya estaba floja, se había aflojado. Ese era el destino de muchas de estas prótesis. Pero claro, en el momento que la pusimos no lo sabíamos. Y entonces la tuve que cambiar, la prótesis, y la cambié por la tecnología más avanzada en 1984, que era esta tecnología que he enseñado antes en otra imagen. Era lo mejor que había en aquel momento, un diseño muy bien hecho, con un material que, ya les he comentado, un material que no era un material idóneo. Y eso le duró 10 años. Y a los 10 años volvió, era un hombre muy activo, trabajaba en su granja, un tipo muy activo. Volvió y tenía la copa, la parte alta se le había aflojado. Y tenía dolor en la ingle, típico de dolor en la ingle y en el trasero. Y entonces le cambiamos la copa, pero además le cambiamos, le cambiamos la copa, pero además le cambiamos el vástago, porque el vástago sabíamos para entonces ya que era un vástago que daba problemas. O sea que le cambiamos las dos cosas. Con una tecnología que, de nuevo, tecnología en ese momento la mejor, lo último que había. Era un hombre muy activo, entonces pensamos darle lo mejor. Y eso le duró 9 años. Y a los 9 años vuelve con la prótesis aflojada otra vez. Los cirujanos ortopédicos espero que estén sufriendo como estaba sufriendo yo con este paciente. Y entonces se lo cambiamos con el último material que había, que todavía sigue usándose hoy. De hecho, es un material que yo creo que es un material de mucho futuro, que es un material que se llama tántalo. Pero en el 2000, esto es en el 2004, y todo esto parece que está bien. En el 2008 me viene con una historia de 2 meses de dolor aquí, en el muslo. Y claramente el vástago se ha aflojado. Y para entonces ya sabíamos que este tipo de vástago, que ha desaparecido del mercado y que había sido
había venido al mercado como el último advenimiento, el último grito, varios años antes, se aflojaba y este vástago en este momento está fuera del mercado. O sea que en este momento yo lo pongo en lista para la cirugía y en la clínica Mayo mi lista de espera, yo tenía una práctica muy grande, y mi lista de espera no era muy larga y a esto lo puse con preferencia. Y se fijan que la fecha es el 28 de noviembre del 2006. Fíjense en esa fecha. Y yo lo tenía planeado para el 9 de diciembre, o sea que tampoco era esperar tanto tiempo, y le dije que anduviese con 2 muletas. El 10 de diciembre, o el 12 el 10 de diciembre, me viene, lo debía tener planeado para el 11 o el 12, me viene, y miren lo que ha pasado. Yo creo que eso hasta el más profano puede ver que el hueso se ha partido. Dio un traspié, se cayó y se rompió el hueso. O sea que, de nuevo, una operación más. Y ya, yo creo que ya habrán perdido la cuenta de operaciones, pero no es la última. Porque yo me retiré en el 2010 y en el 2011 volvió. Yo me retiré de la práctica clínica el 31 de diciembre del 2010 en la clínica, pero sigo en el staff de la clínica y sigo yendo al hospital y viendo, de vez en cuando veo enfermos. En el 2011 viene con la prótesis, la dichosa prótesis que se ha hundido. Este señor era que, como lo que dice el catalán, que dice que porta la merda pegada a la espardeña, es un tipo que también un poco con mala suerte, pero al mismo tiempo hay que mirar las cosas desde ese punto de vista. O sea que resumiendo, este hombre sufrió una nueva intervención. O sea que resumiendo, en 32 años, 6 intervenciones. Y esto en un centro de punta donde en teoría el ánimo de lucro no existe, donde las tecnologías se aceptan de una forma relativamente conservadora, porque no tenemos tendencias a empujar demasiado en innovación. O sea que, pensando en este hombre, cabe considerar que en cada cirugía en este tipo fue la mejor tecnología del momento, fue utilizada. La técnica fue buena en prácticamente todas las intervenciones. Las cirugías se sucedieron con intervalos que ya ven, 4, 10, 9, 3 y 5 años. Pero ninguna intervención le duró más de 10 años. Yo creo que esto no es aceptable. Y lo que es aceptable, por lo menos yo lo acepté con gusto, fue que la fe del paciente en todo este tiempo se mantuvo. Durante todo este tiempo este hombre me saludaba y de hecho nos hicimos amigos, claro. Esto le lleva a uno a pensar lo que dijo este señor, que yo no conozco, no sé quién es, pero lo vi citado una vez y me gustó mucho: no hagas a tu paciente una víctima de la moda. Y tenemos tendencia muchas veces a hacer eso. O, como decía uno de mis mentores, de mis jefes, Pat Kelly, decía: mantente retrasado al menos 2 modas. Para el profano, creo que vale la pena recordarle que es importante no buscar en Internet qué es lo último, porque lo último no quiere decir siempre lo bueno. Hay otra lección que he aprendido, y es que siempre he pensado que hay un número que yo no sabía, no conocido, de rescates de prótesis que ocurren porque la primera operación no estaba bien hecha. Y yo pensaba que la técnica era un factor tanto o más importante que la tecnología. Y entonces se me ocurrió, y esto lo hice hace 3, 4 años, en el 2011-12, se me ocurrió estudiar una práctica que yo conocía bien, que era la mía, y estudiar los pacientes en los que yo había hecho rescates protésicos
en un periodo de tiempo limitado y estudiármelos bien. Afortunadamente, el sistema de récords que tenemos en la clínica, el sistema de papeleo y de radiografías y todo eso es impresionante. Probablemente es de los mejores que hay en el planeta. O sea que tenemos récords de los primeros pacientes que fueron tratados en la clínica hace más de 100 años. Y lo tenemos todo muy bien conservado. Y de hecho gastamos mucho dinero en mantener toda esa información. Y lo que les voy a hablar 3 o 4 cosas que saqué de ese estudio. No todo el estudio, porque el estudio me llevó 18 meses el hacerlo. Entonces estudié los rescates hechos entre el 1 de enero del 99 y el 31 de diciembre del 2004. Y escogí esa fecha porque era una época en que nuestra visión, nuestra ejecución de los rescates de cadera ya había madurado, ya lo estábamos haciendo, podríamos decir, bien. Y quería ver lo que había pasado con estos. Y entonces en ese periodo de tiempo había hecho 400 rescates, 400 recambios de prótesis enfermos que tenían una edad media de 63 años, pero fíjense que había gente muy joven. Por supuesto había muchas más mujeres que hombres, lo cual es de esperar en este tipo de cirugía. Y también el índice de masa corporal, eso es un problema norteamericano, era alto. Operamos a gordos, básicamente, todo el tiempo. Lo curioso es que la cirugía original había sido hecha en otro centro. Claro, somos un centro de referencia, entonces había sido hecha en otro centro, en 2/3 partes de esos pacientes, pero lo había hecho yo en una 1/3 parte de esos pacientes, o sea que algunos de esos rescates eran míos. Y el intervalo medio entre la cirugía original y el rescate había sido de 9 años y medio, casi 10 años. Y lo que quería mencionar solamente es que al estudiar cuidadosamente las radiografías de antes de la operación, en las cuales se podía uno casi describir la causa del fracaso, me encontré curiosamente con 3 causas de rescate. La primera eran 3 pacientes en los cuales la prótesis fracasaba después de 15 años. Bueno, cualquier cosa que está hecha por la mano del hombre, manufacturada, no dura. Si dura 15 años, todos nos quedamos contentos. O sea que un coche, si dura 15 años ya está bien. Una lavadora, una cocina. No veo yo porque una prótesis tiene que ser distinta, a que nosotros quisiésemos que lo fuese. O sea que arbitrariamente decidí que si había durado más de 15 años y fracasaba después de los 15 años, yo eso lo consideraba un fracaso por uso normal de la prótesis. Y, por ejemplo, fíjense, este paciente era un paciente ya mayor, de 80 y tantos años, que la prótesis después de 33 años de uso se le rompió. Bueno, también se rompen las cocinas. O sea que esto yo lo encuentro relativamente normal. Pero había otro grupo de pacientes que fracasaban entre los 5 y los 15 años. Y la inmensa mayoría de estos pacientes, la causa del fracaso estaba relacionada con alguna forma de la tecnología que se había usado en su prótesis. O bien eran tallos que no estaban bien diseñados o bien ejecutados, o el material no era aceptable, etc. Y a estos fracasos yo les llamaba fracasos de tecnología. Por ejemplo, aquí ven una prótesis, no les voy a entrar en detalles de por qué esta prótesis no estaba bien diseñada, pero es una prótesis que está muy bien ejecutada. Con perdón, todos estos casos son míos. Esta está muy bien ejecutada y ya fíjense cómo a los 14 años la prótesis ha emigrado hacia el oeste. Así sabemos por qué lo ha hecho. El problema está en la tecnología de la parte alta de la prótesis, que no era aceptable. Y ha necesitado su recambio a los 14 años. Fracasos de tecnología. Pero lo más duro era de que había rescates que ocurrían en los primeros 5 años. Y la inmensa mayoría de estos rescates estaban relacionados con que la primera operación no había sido ejecutada con corrección.
no había sido ejecutada del todo bien. Y estos eran fracasos de técnica. No estaba bien hecha la cosa. Y aquí ven un ejemplo que incluso hasta el profano creo que lo podría ver. Este vástago está muy bien, pero este componente no está pegado al hueso en esta zona. Y además está vertical. Y esto está así desde el primer día. Este señor a los 2 años ya le dolía demasiado, ya no podía aceptar su prótesis y tuvo que cambiársela a los 57 años de edad. Y entonces lo importante es que cuando estudié los 400 casos, y esto les aseguro, me llevó un montón de tiempo y fue un estudio que lo hice exhaustivo, lo más honesto que pude. Nadie es 100% honesto, pero lo más honesto que pude. Les repito que 2/3 partes de los casos venían de fuera, 1/3 parte era mía. No les voy a decir dónde había más fracasos de técnica, pero lo importante es que fracasos de tecnología, de uso normal, ocurrieron un 30%, con una media de necesidad de revisión a los 17 años y pico, de necesidad de recambio a los 17 años y pico. Fracasos de tecnología, 27 y pico %, pero lo llamativo, fracasos de técnica, casi 1/4 de los casos, con la necesidad de recambio a los menos de 4 años. Esto no es aceptable. O sea que después de 40 años, la técnica operatoria continúa siendo muy importante. Por ejemplo, este caso que cualquiera en la sala puede darse cuenta de cuál es el problema, que los dos lados de la articulación no están tocando uno con el otro. Este caso me llegó de Kenia. El cirujano que la operó puso toda la mejor voluntad que pudo. Por supuesto, estoy seguro que todos hacemos eso. Pero su voluntad no llegaba muy lejos. Y su habilidad tampoco llegaba muy lejos. Hizo lo mejor que pudo. Pero esta mujer me llegó después de 3 años de estar así como lo ven ahí. Y esto no debiera suceder. Esta es una de las razones, esto me llegó hace bastantes años, es una de las razones por las que me ayudó a decidir de ir a enseñar a hacer este tipo de cirugía fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay bastantes que lo hacen. O sea que después de 40 años, las 2 lecciones más importantes es que hay que hacer menos énfasis en la tecnología. Y esto aquel que esté buscando o pensando en hacerse una prótesis debe de recordarlo, de las 2 modas por detrás. Y más énfasis en la técnica, en hacer la operación bien. Pero después de todos los pensamientos para llevarse a casa que se me ocurren, es que creo que los cirujanos ortopédicos estarán de acuerdo conmigo en que nuestra actividad es increíble y que cambia para bien la vida de la gente, que es una combinación feliz de ciencia y de arte, que le da a uno, es una profesión inmensamente satisfactoria. Yo realmente disfrutaba cada día, y continúo disfrutando, yendo a trabajar al hospital. Y se comprende que en general, los cirujanos de cadera sentíos optimistas y felices. No quiero terminar sin mencionar 4 personas que han sido muy importantes para mí. Mi padre y mi madre hace un montón de años, de los cuales heredé la mitad del ADN de cada uno. De mi padre heredé la importancia de del trabajo, y mi madre se encargó de estar segura de que esa importancia era inculcada. Y mi madre era una persona que creía firmemente en aquel adagio viejo de que la letra con sangre entra, y la aplicaba con bastante liberalidad. Otra persona a la que tengo que agradecerle una enormidad es a Mark Coventry, que fue mi maestro, me abrió las puertas de la Clínica Mayo, fue el que me invitó a entrar en el staff de la Clínica Mayo.
realmente un gigante de la cirugía ortopédica, muerto ya hace bastantes años. Se murió el mismo año que se murió otro de mis ídolos, Juan Manuel Fangio, un argentino colosal. Los dos se murieron el mismo año. Y la tercera persona que tengo que mencionar, ya se imaginarán quién es. Rosa es una mujer que está ocasionalmente equivocada, pero nunca en duda. Yo le debo una enormidad, porque ella, como ha dicho Chano, aparcó su carrera, básicamente, para que yo pudiera hacer la mía. Y me aguantó el estar fuera de casa, fuera con los niños, yo no sé cuántos años. Aún todavía sigo aguantándolo hoy. Afortunadamente pudo realizar su carrera, pero ya más tarde, y no llegó donde podría haber llegado con su enorme talento. En ese sentido y en muchos otros he sido muy afortunado. Les doy las gracias, muchas gracias por escucharme. Esta foto, que no sale tan bonita como es en realidad, sí que sale, sí. Está hecha por un tipo, es un paciente, pero es un español con un nombre alemán, Alejandro Erhardt. Y me ha dado una colección de sus fotos. Es un tipo que está retirado, jubilado. No sé si jubilado o se retiró antes de tiempo. Y se ha dedicado a su pasión, que es la fotografía. Y hace unas fotos increíbles. Y me regaló un montón de fotografías que las ando usando en mis charlas. Pero no me lo pidió, pero le dije, siempre que enseñe una fotografía tuya, diré de dónde viene. Es un tipo que ha ganado un montón de premios en fotografía, un fotógrafo excepcional. Gracias de nuevo.